drones armados, mayor poder de combate de cárteles en México. Como le decíamos, pues este tipo de temas que tienen que ver con la investigación en materia de narcotráfico, de seguridad nacional, de movimientos sociales, movimientos armados, pues solamente los encontrará aquí en Contralínea. Y José Reyes nos informa que los cárteles del narcotráfico ya están empleando drones armados aéreos, ello por la flexibilidad de su uso para enfrentar a rivales y fuerzas del orden como parte de la mayor sofisticación táctica y operativa de grupos criminales en México. Señalar, José Reyes, que previa a esta operación de drones, pues los cárteles del narcotráfico se paramilitarizaron, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando pues integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Armadas empezaron a formar estos grupos de sicariato al servicio del narcotráfico en una suerte de carrera armamentista entre ellos. Quedó atrás aquellos grupos de sicarios totalmente pues improvisados. Ya son prácticamente personas con entrenamiento militar o paramilitar y tienen la posibilidad de utilizar armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas y ahora vemos que incluso drones. En efecto, Sósimo, tuvimos la oportunidad de acceder a dos documentos importantes sobre el desarrollo de los drones, que señalan cómo estos han sido usados por terroristas, insurgentes y guerrilleros, y ahora, por supuesto, por el crimen organizado. Se ha desarrollado prácticamente desde finales de la década del 2010, cuando los Zetas, brazo armado de Cártel del Golfo, ya digamos, operando como un cártel independiente de su matriz, los empezaron a utilizar para pues, combatir precisamente al cártel, a los miembros del Cártel del Golfo, los restos de que había conformado Osiel Cárdenas Guillén en esa época. Ahora, a 13 años de distancia, tenemos que hay diversos drones, Sósimo. Tenemos drones para reconocimiento, inteligencia y recorrido aéreo para pues vigilancia aérea, drones para la guerra entre cárteles y para enfrentar a las fuerzas del orden, drones para poder avanzar en la parte de la inteligencia, así como drones armados de granadas cuyos videos hemos visto en las redes sociales, además de ser utilizados para el reparto de propaganda en comunidades donde los grupos del crimen organizado consideran que pues deben contrarrestar sus posiciones, además para influir entre la población y se convierta esta en algunas regiones y zonas del país en sus protectores. Se cuentan también con drones con visión nocturna ya, que operan, y no solo eso, se ha llegado al grado de sofisticación en el que es necesario ya crear brigadas especiales que manejen este tipo de aparatos, pues que fueron utilizados o han sido utilizados originalmente por las Fuerzas Armadas más desarrolladas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China y por supuesto Israel. Desde ese punto de vista, en México vemos cómo ya los cárteles, como precisamente estamos hablando de los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo y Santa Rosa de Lima, entre otros, utilizan estos artefactos aéreos para todas estas funciones y operaciones que les sirve como complemento, además, por supuesto, de la elaboración de estos tanques, hechizos, estas orugas espantosas y fantasmales que utilizan para enfrentarse al ejército, sobre todo que hemos visto muy recurrente en Tamaulipas, en Sinaloa y en otros estados de la República. Desde ese punto de vista, Sósimo, de acuerdo con un análisis, un estudio, una investigación que realizaron Robert Bunkey y John Sullivan, expertos de Small World Journal, un centro de investigación de la amenaza epidémica criminal en América Latina,
alimentada por una economía de drogas y migración. Señala que en ocasiones los niveles de violencia sostenida y la sofisticación de los grupos involucrados han alcanzado niveles que legítimamente se convierten en conflictos armados no internacionales, se reconozcan o no, argumentan los investigadores. En ese contexto relatan cómo el conflicto entre los cárteles ha llevado durante décadas a que autoridades y la población hayan sido testigos de las carreras armamentistas entre las diversas organizaciones beligerantes de los cárteles que hemos señalado. Los analistas consideran que si bien el desarrollo, adquisición y despliegue de drones de combate de cárteles son solo representativos de solo una de estas carreras armamentísticas, esta tecnología también se está integrando para operaciones de armas combinadas y al mismo tiempo advierten de que también impactará en la trayectoria de otros armamentos de cárteles, como el diseño y tácticas de vehículos de combate blindados improvisados. Con esto en mente, los expertos observan 4 formas en que los cárteles utilizan cada vez más los drones. Después de usarlos para el contrabando de narcóticos alrededor de 2010, después de un periodo de experimentación, comenzaron a usar drones para vigilancia. Años más tarde, como armas en 2017, para propaganda en 2020 y para el combate de visión nocturna en 2021, Sosimo. Pues José Reyes, me parece que es una información muy relevante, no se ha sistematizado hasta este momento que nos estás presentando estas investigaciones. Señalar, José Reyes, que, o destacar, son 6 cárteles de los que hay evidencia documental que utilizan este tipo de drones. Ya lo comentabas, pero es importante recalcarlo. Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo y también el Cártel de Santa Rosa de Lima. Y, por supuesto, no está reducidos a estos cárteles, por supuesto que pudiera haber otros también, pero estos son de los que hay más evidencia. Y pues destacar el caso del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, toda vez que son las organizaciones criminales en este momento más poderosas no solamente de México, sino del mundo, como también ya otras investigaciones hemos presentado aquí, José Reyes, y que dan cuenta de este poderío alcanzado desde el sexenio de Felipe Calderón y ahora sabemos impulsado desde el propio gobierno para alcanzar la supremacía criminal en el mundo. Y José Reyes, ahora también es importante pues destacar las funciones que tienen estos drones cada vez más sofisticados y como decíamos, pues ya los cárteles del narcotráfico dejaron de estar integrados por personas que pudieran ser improvisadas para el propio trasiego, sino que se han convertido en empresas con áreas de tecnología muy importante. Tú mismo, José Reyes, has dado cuenta de esta transformación de cárteles, por ejemplo, en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues son empresas con áreas bien delimitadas y funciones muy específicas, empresas corporativas, y pues dentro de esto la función tecnológica pues cada vez ha adquirido mayor relevancia. Entonces sí, destacar, empezaron, de acuerdo con lo que nos comentas, José Reyes, a utilizar los drones pues para trasegar drogas, para enviar drogas de un lado a otro. En su momento se supo que incluso para atravesar la frontera entre México y Estados Unidos, un dron cruzaba la frontera y tiraba el paquete o los paquetes del otro lado donde alguien más ya los recogía, pero pues esta primera función ha quedado atrás, no es porque no exista, pero ya tienen otras funciones que realizan estos drones y pues sí, la de vigilancia. Se empezaron a utilizar para vigilar si es que ingresaban grupos contrarios a estos territorios o también si había operativos de las propias Fuerzas Armadas. También como armas, los vimos prácticamente en los que se les empotran estas explosivos, que también ya dimos cuenta en este mismo espacio de esta utilización de los drones empotrados con explosivos que iban, pues sí, a detonar a determinados objetivos que les interesan. Eso, por supuesto, también se sigue haciendo, pero se ha avanzado también a la propaganda. Estos drones como una manera de justificar ante las poblaciones que están ocupando, justificar las propias acciones del cártel y amedrentar también. Y la otra, lo que dice es José Reyes, pues ya llevar a este nivel de combate, utilizar los drones para combate con visión nocturna. Es decir, pues cada vez vemos
una sofisticación del uso de estos drones y pues sí que se emplean de manera muy importante en la generación de violencia. Así es, Osimo. Se trata pues de precisamente como empresas consolidadas del crimen organizado en el capitalismo salvaje, han desarrollado estas tecnologías precisamente pues han invertido en ciencia y desarrollo y han comprado, han adquirido en el mercado abierto pues, y en el mercado negro, por supuesto, también en el mercado clandestino, aparatos y armas sofisticadas para combatir a sus oponentes y también donde se ha presentado algunos casos también, si es necesario, enfrentar a el ejército, a las fuerzas armadas del país, las cuales por supuesto que pues no están a espera de ser atacadas, toda vez que también cuentan desde el punto de vista estratégico y táctico con drones, también de reconocimiento y de altos vuelos para detectar a este tipo de aparatos que utiliza el crimen organizado y poder combatirlos cuando llegue el momento. Han ido desarrollando también en la Secretaría de la Defensa Nacional una unidad especializada en la Fuerza Aérea para poder pues contrarrestar los efectos que pudieran tener toda vez que han ido avanzando en la sofisticación de paramilitar los grupos delincuenciales del crimen organizado. Como bien señalan los investigadores de este instituto de la Universidad de Brooklyn, Sosimo, estamos hablando que los cárteles utilizan, es muy importante este elemento para observar, vigilancia y reconocer. Es decir, antes de actuar, antes de llevar a cabo una operación de trasiego de drogas, de incursionar en territorios que les son ajenos y de los cuales pretenden apoderarse en lo inmediato en esta guerra sin fin entre los cárteles por apoderarse de los territorios que faltan del país por controlar, se conjugan de manera que puedan respaldar sus operaciones de armas combinadas, operaciones de combate que tienden a involucrar fuerzas de infantería desplegadas en unidades de comando basadas en vehículos blindados de combate improvisados. Estas orugas enormes, hechas pues de manera hechiza, soldadas a mano con gruesos bloques de acero, placas de acero, con orificios para poder pues disparar y complementar esto con los drones, con aparatos explosivos, también elaborados de manera hechiza y con granadas, estas sí fabricadas e importadas por los cárteles. Esto es importante porque si bien iniciaron desde el 90 hasta el 2009 con los Zetas, ahora ya se han formado unidades montadas mucho más grandes, denominadas unidades de infantería, con las que cuentan en las redes sociales del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora dominan gran parte de las imágenes que se publican en redes sociales relacionadas con ellas. En estas unidades de comando, señala el documento, y las tácticas que utilizan, así como las contratácticas utilizadas por las fuerzas que se defienden de ellas, están viendo la inclusión de armas antitanque, generalmente granadas propulsadas por cohetes, más rifles antimaterial calibre .50 y ametralladoras de varios calibres, cada vez más en torretas blindadas. También zanjas antivehículos de combate blindados improvisados que a veces están vinculadas a posiciones defensivas complejas con campos de tiro entrelazados, la aparición esporádica de fuegos indirectos, es decir, morteros, e incluso la posibilidad de uso de minas antitanque, por ejemplo, artefactos explosivos improvisados, enterrados, detonados a presión o bombas de alcantarilla. Esto es muy importante, Sosimo, porque prácticamente es como si estuviéramos viendo pasajes de la guerra entre Rusia y Ucrania, guardando por supuesto, la distancia y la dimensión, pero es la forma en que han avanzado desafortunadamente los cárteles en México y para defender sus territorios y para defender las rutas del trasiego de drogas hacia el
hacia Estados Unidos. José Reyes, pues la verdad es de que es impresionante pues leer las capacidades que han ido adquiriendo estos integrantes de la delincuencia organizada. Y esto a propósito de qué, pues a propósito, José Reyes, de que durante el sexenio de Felipe Calderón lograron tener un orientado, la orientación de un Estado que los protegía, que no los combatía y que prácticamente los armó y los convirtió en los más poderosos del mundo. Siguió la propia inercia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que hoy tienen un escenario distinto y ya lo hemos dicho en este espacio, por ello están prácticamente realizando ya muchas operaciones fuera de México, están trasegando, por ejemplo, cocaína, los cárteles mexicanos, desde América del Sur, ya sin pasar por México, sino hacia África y de ahí a Europa, pero vaya poderío que tienen. Y pues cuando estamos viendo que cuentan con armas antitanque, por ejemplo, y que además esta carrera armamentista y esta adquisición de tecnología pues va aumentando, va en aumento con la utilización, por ejemplo, de drones, como ahora nos los estás informando, donde incluso los utilizan hasta para labores de inteligencia que tienen estos cárteles, porque como decíamos, se fue incluso hasta profesionalizando y militarizando el propio trasiego de drogas en México, y pues hoy este problema por eso es tan complejo, por eso no es de que hay que enfrentarlos a veces de manera directa, sin ton ni son, porque pues con esto no se combate realmente al narcotráfico, sino donde se le tiene que pegar muy fuerte es en las finanzas, José Reyes. Pero pues sí, nos has ya platicado sobre estas funciones que empiezan a adquirir los drones o que ya adquieren los drones entre el crimen organizado, pero también pues como incluso pues ahora hay drones armados que se utilizan para destruir determinados objetivos. Así es, los investigadores detallan cómo se ha pasado de utilizar los drones armados por parte de los cárteles y cambiando, por supuesto, las plataformas de un solo uso a plataformas de usos múltiples, una tendencia que han documentado y que se puede rastrear precisamente en incidentes, incluidos los ataques en Valtierrita, Guanajuato, el 20 de octubre de 2017, en Tecate, Baja California, el 10 de julio de 2018, en Puebla, el 26-27 de abril del 2020, en Tepalcatepec, Michoacán, el 25 de julio también de ese año, en Aguililla, Michoacán, el 20 de abril del 21, en San Andrés Cholula, Puebla, el 22 de abril del 21, y nuevamente en Tepalcatepec, Michoacán, el 4 de mayo de 2021. En un incidente temprano, señalan los investigadores, de un solo uso en Tecate, Baja California, un comandante de la policía encontró un dron armado con 2 granadas y una nota asegurada, sentado en su patio al aire libre. Para su sorpresa, la nota le advertía que dejara de meterse con los negocios del cártel local o de lo contrario lo matarían. En otro incidente posterior, pero en este caso de drones de usos múltiples, de plataformas de usos múltiples, en Aguililla, Michoacán, 2 policías estaban despejando un control de carretera cuando, para su horror, un dron del cártel arrojó un explosivo junto a ellos y ambos resultaron heridos. El cártel Jalisco Nueva Generación ha perpetrado principalmente estos incidentes con la participación limitada del cártel Jalisco de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Total, pues que, Sósimo, esto es verdaderamente sorprendente, como tú lo indicas, toda vez que se trata ya de una fase superior del desarrollo en la parte que tiene que ver con las armas de alto poder de los cárteles, que pues cada vez esto da pauta para que una vez que precisamente lo hemos advertido aquí, se cuente ya con un aparato militar del Estado fuerte, anticorruptible y que realmente funcione y que no logre corromperse, es decir, la apuesta que está haciendo la administración actual sobre la Guardia Nacional pueda irse documentando también y saber a qué le tira para el próximo sexenio, toda vez que ya en las postrimerías de se observa que pues finalmente no será posible arrasar o disminuir la
la fortaleza que tienen algunos cárteles, sin que esto implique hacer una apología de los cárteles o de la violencia, sino solo y sencillamente señalar los hechos que evidencian investigaciones, como es el caso que comentamos, socio. Así es, José Reyes, pues como decíamos, el uso de estos drones pues les ha sido posible gracias al poder que fueron acumulando durante todos estos años, también a la complicidad de determinadas autoridades pues militares que en su momento incluso se pasaron a las filas del narcotráfico. No podemos nosotros explicarnos la capacidad que tienen para el manejo de esta tecnología, incluso de carácter militar, pues si no es con el adiestramiento que recibieron en su momento de integrantes de las Fuerzas Armadas. Solamente hay que recordar que los Zetas pues fue precisamente todo el grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército mexicano el que se pasó al cártel del Golfo, y de ahí pues empezó esta carrera armamentista entre cárteles. El cártel de Sinaloa a su vez cooptó a caiviles del ejército de Guatemala, y pues sí, empezamos a ver precisamente también mayor violencia generada por el narcotráfico. Sin embargo, pues sí, consideramos que hay que los cárteles del narcotráfico hoy tienen unas condiciones muy distintas para operar en México. Ya no es un estado que les favorece, ya no es un estado que les protege, ya no es Genaro García Luna, quien era el secretario, siendo secretario de Seguridad Pública, al mismo tiempo era integrante destacado del cártel de Sinaloa, y creo que sí hay un freno a sus propias actividades, y que se ha visto incluso en la propia reducción de los asesinatos que ocurren en territorio nacional. Como bien comentas, José Reyes, no es para echar las campanas al vuelo, porque son organizaciones muy poderosas y muy complejas, que también es muy difícil exterminarlas, por llamarlas de alguna manera, porque pues del lado allende la frontera norte está el mercado de drogas más importante del mundo, y Estados Unidos sigue comprando drogas y sigue enviando armas hacia el sur de su propia frontera. No olvidar la responsabilidad que tiene también Estados Unidos en este asunto. Y algo que me ha parecido muy interesante, José Reyes, y que yo no había advertido hasta ahora que vemos tu investigación, es también el uso de drones para propaganda. Interesante, porque siempre sabemos que los cárteles han buscado justificar entre la población sus actividades, y ahora incluso pues en labores de propaganda utilizan estos drones. Así es, Ósimo. Esta modalidad es de reciente uso, de acuerdo con el análisis que hacen los investigadores, y son llevados a cabo para utilizar videos grabados por drones para propaganda y operaciones relacionadas, imágenes fijas y videos para transmitir sus narrativas entre sí, entre la población, para el gobierno federal, y que durante décadas en sus publicaciones en las redes sociales. Este mensaje puede abordar tanto temas de patrocinio como los relacionados con el bandolerismo social y los arquetipos del jefe benévolo, es decir, los jefes de plaza, como los relacionados con el conflicto y la barbarie, incluido lo que puede considerarse la aplicación de tácticas de narcoterrorismo y abuso psicológico continuo. Los investigadores aclaran que el uso de videos de drones de cárteles con fines propagandísticos es un evento pues reciente, y actualmente solo se enfoca en la provisión de un supuesto bienestar social. Tal uso de video de drones tuvo lugar en Tecatitlán, Jalisco, en 2020, en relación con la provisión de ayuda alimentaria durante la pandemia de COVID-19 a la población local por parte del Cártel Jalisco. Al menos un evento el 22 de septiembre de 2021, en la que se publicó un video de bombardeo aéreo con drones del cártel con fines de propaganda y operaciones psicológicas, ya ha tenido lugar. Es destacable, pues, es fundamental incluso para estas organizaciones criminales esta forma de uso de los drones, porque con ellos pues contrarrestan, por así decirlo, la debilidad del resto de los cárteles menores que no cuentan con esta tecnología y que por lo tanto han sido poco a poco rebasados. Y como lo hemos indicado también aquí en este programa, Sósimo, de esa manera incluso han obligado a que se vayan aglutinando los cárteles pequeños, se vayan integrando. Es decir, han aplicado la ley de que si no puedes con tu enemigo, únete en todos los terrenos. El hecho es que pues finalmente puedan
seguir delinquiendo. Pues impresionante este tipo de actividades que además están documentadas con lugar, fecha, hora en que se han empleado estos drones. Es decir, pues hay evidencia, como decíamos, clara de estas formas que han adquirido de uso los drones entre los cárteles del narcotráfico. La última que hemos estado señalando, José Reyes, es la de que se utilizan para combate de visión nocturna. Pues se trata ya de una especialización de la tecnología que se usa en estos drones precisamente. Así es, Osimo, este desarrollo, esta aplicación de los drones por parte del crimen organizado ha llegado a ese grado de desarrollo, y por supuesto que estos drones de combate de visión nocturna le sirven a los cárteles para con el contrabando de narcóticos. Han operado en condiciones durante los últimos 5 o 6 años utilizando cámaras térmicas infrarrojo con visión de futuro para fines de navegación, vuelo visual y de inteligencia y vigilancia, de acuerdo con la explicación que dan Robert Bunker y John Sullivan. El uso de baja visibilidad incluye la caída de un paquete de narcóticos cerca de San Luis, Arizona, en noviembre de 2015, otra caída cerca del puerto de entrada en San Isidro, en San Diego, en agosto de 2017, el uso de contravigilancia, vigilancia contra la trata de personas en el puerto de entrada de Antelope Wells y también en Sunland Park, Nuevo México, en abril de 2019, gotas de narcóticos en Yuma, Arizona, en mayo y noviembre de 2020, y un ataque nocturno con drones armados contra policías en Aguililla, Michoacán, en abril de 2021. Estas son ejemplos concretos de cuál ha sido el uso que le han dado los cárteles, pues, a los drones como uso de la alta tecnología para el tráfico de narcóticos. Ambos expertos concluyen que se puede esperar la proliferación continua de drones aéreos por parte de actores no estatales, delincuentes y grupos armados, criminales, ya que los sistemas aéreos no tripulados ofrecen una serie de beneficios tácticos y operativos. Brindan a estos actores una dimensión de maniobra aérea para las capacidades de contrabando, vigilancia y reconocimiento, y ahora la capacidad de apuntar a sus adversarios con municiones aéreas improvisadas y militares tanto en condiciones diurnas como nocturnas. Mientras tanto, las fuerzas policiales y militares se enfrentan a estas amenazas y necesitan desarrollar contramedidas, integrar en sus marcos legales doctrinas y capacitación para neutralizar las amenazas de los drones aéreos. Además, estos servicios de seguridad deben continuar monitoreando estas tendencias para detectar futuras innovaciones tecnológicas y tácticas, plantean en su informe, Sósimo. Esto significa algo de lo que tú señalabas, como en efecto estamos en la necesidad por parte del Estado mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y en general de las Fuerzas Armadas, de pues irse preparando, de seguro lo están haciendo, y de ir profundizando con la ayuda, si es necesario, de la inteligencia extranjera para poder prepararse a lo que viene con la radicalización del uso de estos instrumentos aéreos para las actividades de estos cárteles del narcotráfico. Y por supuesto que a pesar de los pesares y a pesar de las quejas y los lloriqueos y los llantos boricuas, llantos borincanos de Estados Unidos, de que se quejan, de que finalmente acusan de manera deliberada a Estados Unidos de que México no puede hacer nada contra el contrabando del fentanilo ahora que está de moda y de otras drogas de alto nivel, precisamente había que preguntar ellos qué hacen desde el punto de vista también táctico y estratégico y del intercambio de inteligencia con de las Fuerzas Armadas, sus homólogos en Estados Unidos a través del Comando Norte. Pues parece que nada, porque ellos son precisamente corresponsables, basados también en los acuerdos internacionales que hay, de acuerdo con el acuerdo bicentenario, precisamente para coadyuvar. Si ellos quieren acabar precisamente con el contrabando hacia su país de narcóticos y disminuir la letalidad
y el número de muertes en su territorio, deben contribuir con una mayor responsabilidad y no fingir que apoyan. Antes lo hacían con recursos, más atrás lo hacían con calificar o no calificar como país seguro a aquellos países que no llevaban a cabo contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos. Y poco a poco han ido poniendo condicionantes. Ya es tiempo también de que tomen una decisión al respecto y no finjan demencia los gobiernos, en este caso de Joe Biden, socio. Así es, vaya responsabilidad de Estados Unidos en armar a los cárteles del narcotráfico y recordar, José Reyes, que este uso de drones seguirá en aumento. Este uso de drones, lo que se vislumbra es que está siendo pues utilizado ya por varios cárteles del narcotráfico. Pues.